Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. La encrucijada para Iván Duque no podría ser más difícil en este momento. La renuncia de Álvaro Uribe del Senado y sobre todo el proceso judicial que avanzará con su indagatoria en la Corte Suprema, posiblemente, y también posiblemente con su detención, será un reto enorme al inicio del gobierno Duque. Es una encrucijada, un contrapunteo político alrededor de un solo hombre con dos papeles muy importantes. El papel del presidente de la República, del líder más visible de todos los colombianos, del protector de la Constitución y de las instituciones, por un lado, y por el otro, el papel del miembro de un partido político construido alrededor de la figura de Álvaro Uribe, el papel del pupilo político, del ungido para liderar un futuro político en el país. Y sobre todo, de un sincero admirador, incluso de un amigo y consejero de Uribe. Y esto lo digo sin sorna, sin ánimo de burlarme de la relación personal de Duque y Uribe. Es sin burla porque creo que hay que tomarse en serio esta disyuntiva que aflige a Iván Duque para entender los retos. Algunos hablan incluso de crisis ya con los que empieza este gobierno. Y estas dificultades quedaron anoche reflejadas en el comunicado mismo que dio Duque sobre el llamado a indagatoria a la Corte de Uribe. Primero afloró el cercano colaborador, el militante del Centro Democrático, el amigo que conoce a su amigo. Conocemos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Somos testigos de su honorabilidad, su rectitud, su patriotismo y su incuestionable servicio al país y al Estado de Derecho. Expresamos nuestra solidaridad al expresidente Uribe y su familia en estos momentos y estamos seguros que su honorabilidad e inocencia prevalecerán. Después, en un segundo lugar dentro del comunicado leído por el presidente electo, pero ahí presente en esa lucha entre las emociones y el deber constitucional, estuvo el estadista electo Iván Duque. Somos respetuosos de la Constitución y sus instituciones. El expresidente Uribe y todos los colombianos deben contar con las garantías para ejercer plenamente su derecho a la defensa, gozando de la presunción de inocencia en el marco del debido proceso. Si antes había ya una gran expectativa cómo iba a imprimir su sello personal en el país el nuevo presidente, una expectativa acerca de cómo iba a diferenciarse. Solo diferenciarse, ni siquiera distanciarse Iván Duque de Álvaro Uribe, ahora esa pregunta adquiere un dramatismo aún mayor. El apoyo a la justicia de Duque podría volverse ante los ojos de muchos en una traición a Álvaro Uribe. El apoyo a Uribe en una traición a la justicia y a su papel legal como presidente. Un reto enorme en un gobierno que aún no arranca, sobre los hombres de un senador de solo un periodo de 41 años que asume la presidencia. Aquí arranca Zona Franca. Me acompañan hoy para seguir hablando de esta tragedia política que significa el llamado a indagatoria de Álvaro Uribe para el presidente electo Iván Duque, de los nuevos desarrollos judiciales en este caso, la senadora del Partido Verde, Angélica Lozano. Es la primera vez que la puedo presentar como senadora ya de verdad. Sí, señor, estamos estrenando. Segunda vicepresidenta del Senado. Estrenando el estatuto de la oposición. ¿Y qué hace la segunda vicepresidencia? Legalmente encontré unas funciones muy charras, que son firmar condecoraciones y firmar permisos de salida del país. Eso es lo que dice la ley, así que estamos armando un plan de trabajo para hacer cosas más interesantes. Andrés Mejía Bernó es filósofo, es analista político, está 3 mañanas a la semana. Así es, sí, señor. 3 mañanas a la semana en Blue Radio por la mañana. Así es. Andrés, bienvenido. Buenas noches. Iván Cancino es abogado penalista, es columnista del diario barranquillero El Heraldo. ¿Amigo de los Char? Sí, amigo de ¿El Heraldo Alex, o y Iván? lo digo con mucho orgullo. Es una amistad de la que me
de la que me precio, así como me precio de una amistad en la que he aprendido mucho con Angélica y pues Andrés obviamente también lo sigo en Twitter, apenas lo conozco personalmente. En Twitter anda pidiendo puesto, Andrés. No, pues fíjese que ya hoy por la tarde quedó completamente compuesto el gabinete ministerial. También hay unos nombramientos importantes en otras entidades no ministeriales y bueno, pues queda la imprenta nacional. Usted está esperando que lo llamen. Imprenta nacional, hay una cosa que se llama la Autoridad Nacional de Pesca. Esa le suena. Pues para un filósofo Esa debe ser apetecible. Es evidente mi preparación para eso. Sí. Les voy a poner lo que dijo anoche Luis Antonio Hernández, es el presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y lo que inició todo este nuevo capítulo de la política colombiana que significa el llamado a indagatoria de Álvaro Uribe. En desarrollo de una rigurosa indagación previa realizada en los últimos meses por la Sala de Instrucción 2, la Corte Suprema de Justicia recaudó pruebas que ameritan abrir investigación formal contra los congresistas Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada Artunduaga para que respondan por los delitos de soborno y fraude procesal. Los hechos que investiga la Corte en este expediente son posteriores al pasado 16 de febrero. Ese día, la Sala de Casación Penal se abstuvo de abrir instrucción al senador Iván Cepeda y compulsó copias contra el denunciante expresidente Álvaro Uribe Vélez. Como reacción a esa providencia judicial y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos. En la indagación preliminar ordenada el pasado 22 de febrero para corroborar estos últimos hechos, la Corte halló elementos de juicio para iniciar este proceso en el que los congresistas Uribe Vélez y Prada Artunduaga deberán responder por los mencionados delitos. Esto es un nuevo capítulo que se suma al ya suficientemente complejo capítulo de la manipulación de testigos anterior, por la cual la Corte ya estaba investigando al senador Álvaro Uribe. A propósito, en uno de los múltiples trinos que lanzó hoy, lanzó acerca de una teoría de la conspiración, un complot que se está cociendo en su contra. Hay reiteradas denuncias de que las grabaciones las hizo la agencia británica MI5, luego corrigió, es MI6, que es como la CIA del Reino Unido, amigos de Juan Manuel Santos, autoridades extranjeras en una treta en mi contra. Treta. Y entonces, antes de entrar en los detalles de la treta, que tal vez creo que habría que empezar a escarbar ahí, porque si hay una posición en una parte del país que dice que esto es un complot, otra que no, que esto es el actuar natural de la justicia, creo que uno se tiene que involucrar en los detalles de este caso. Antes de eso, ¿qué hace un presidente electo que acaba de decir que se debe respetar el orden constitucional frente a estas posiciones tan disímiles entre una persona que es una institución política, Álvaro Uribe, de su partido, y una institución judicial como la Corte Suprema de Justicia? A mí no me gustó las declaraciones del presidente Iván Duque. A la Alianza Verde en general nos extrañó la ausencia de pedir respeto por la separación de poderes, por la supremacía de la justicia, por la actuación independiente de la rama judicial. En cambio vimos a un señor diciéndome es honorable, es inocente, o sea, es mi jefe y es bueno, y resulta que el presidente Duque es el presidente de los colombianos y es un jefe de Estado. Y se lució, fue como un alfil político de mi jefe es inocente y a mi jefe no lo toque, y ese no es el rol del jefe de Estado. Lamentable, creo yo, como queda el presidente defendiendo a su patrón. Ustedes, Iván, usted qué leyó en las palabras de Duque anoche, las únicas hasta ahora sobre este caso. Pues yo lo vi bastante ponderado. Yo sí creo que hay una diferencia entre lo que puede declarar siendo presidente electo y lo que debe o debería hacer a partir del 7 de agosto. Yo entiendo que para la mayoría ya es el presidente, pero no está en funciones. Y yo sí he visto en la mayoría de países, incluso el presidente Obama en muchas ocasiones,
cuando personas de su gobierno eran investigadas y muchos presidentes de países democráticos han salido a dar algunas apreciaciones del carácter y del comportamiento de personas o superiores o allegadas. Así que yo no considero eso una intromisión y creo que sí debía darle un respaldo somero, no comprometido con su criterio al presidente Pero entonces Uribe. ¿usted cree que es una declaración de presidente electo, no de jefe de Estado? Sí, yo creo que es una declaración de presidente electo, de miembro de un partido, aunque guardó una separación con el comunicado del Centro Democrático y creo que todavía tiene algunas libertades que de pronto más adelante, a partir del 7 de agosto, ya no pueda tener. Y, Andrés, hablemos un poco, a mí me parece, y utilicé la palabra dramático sobre lo que le está pasando a Duque al inicio, aún antes de arrancar su gobierno, porque pierde gobernabilidad en el Congreso, está enfrentado a su amigo, a su mentor en un proceso judicial y al mismo tiempo a sus responsabilidades de jefe de Estado cuando asuma esa dignidad. Pínteme ese dramatismo. Por supuesto, la situación no es nada fácil para Iván Duque, es sin duda un desafío muy, muy importante que se le está presentando pocos días antes de asumir la presidencia, porque pues él está en este momento en esa zona gris en la que todo el mundo ya lo está viendo como si fuera el presidente y sus actos se juzgan, como veíamos ahora con lo que decía Angélica, sus actos se juzgan casi como si fuera ya un presidente en ejercicio y probablemente él tenga que empezar a comportarse de alguna manera. Sobre todo por la opacidad del presidente del presidente Santos, que ha tenido siempre una cierta opacidad y pues en sus últimos días pues ni más faltaba, es todavía mucho mayor. Pero el desafío, yo creo, Daniel, se presenta en muchos frentes, usted ha mencionado algunos, tal vez el principal, el más difícil sea el de la gobernabilidad, es decir, de alguna manera el papel de liderazgo que iba a ejercer Álvaro Uribe o que se esperaba que iba a ejercer Álvaro Uribe, primero sobre la bancada del Centro Democrático y segundo sobre la coalición que se vaya a armar para impulsar las iniciativas del gobierno, pues se asumía como un elemento dado y como un elemento evidente que probablemente ya no vaya a estar ahí, entonces tendrá que entrar Iván Duque con su equipo de colaboradores. Por ejemplo, hoy designó a Jaime Amín como un consejero político o alto comisionado político, algo así, que puede serle muy útil en esas negociaciones, con el objetivo de componer una bancada o una coalición sin la figura cimera, por así decirlo, que en ese aspecto tenía Álvaro Uribe. Eso y muchos otros aspectos ya más humanos y personales que no deben ser fáciles. Hablemos un poco de si usted está en el Congreso. Hay gente que dice, uy, ustedes deben estar haciendo fiesta, tiraron voladores porque Uribe renunció, ¿hay fiesta en la oposición o cómo se ve la cosa? No, es un hecho histórico que un expresidente sea llamado a indagatoria. El expresidente Uribe pues tiene tantos casos en la comisión de acusaciones, es decir, en el hoyo negro donde nunca pasará nada, que los casos sólidos, llenos de pruebas, firmes que hay en la Corte Suprema, que avancen, pues es una noticia realmente importante, seria y dramática. Sí. Antanas Mocus hoy decía, Uribe es clave en el elenco del Congreso, es clave que esté acá porque es un actor político opuesto a nosotros y lo preferimos acá. Una cosa es el derecho inalienable que tiene usted a renunciar a Red Más, él a renunciar al Senado, pero otra cosa también es la fortaleza de la Corte. Toda esa discusión jurídica de si pierde o no competencia. Por supuesto que la Corte Suprema es la máxima instancia, la menos vulnerable a influencias. Ya para la gobernabilidad del manejo de su propia bancada, pues genera graves problemas para el presidente Duque. No estaba todo resuelto, es decir, esa pelea entre Paola Holguín y el presidente del Senado que finalmente fue elegido, Ernesto Macías, dejaba ver unas grietas dentro del Centro Democrático. Si llega a faltar Uribe en el Senado, en el Congreso, pues el Centro Democrático, esto es cómo va cada uno, quién es el líder, y claramente no habría ninguna capacidad de coerción sobre los conservadores liberales, su cambio radical, porque esa es la banca de gobierno. Pero déjeme darle un dato. Nosotros estamos en el proceso de quién va a qué comisión. Uribe es de la comisión séptima, la de asuntos pensionales de los trabajadores de salud. Y nosotros estamos como oposición buscando que se garantice y respete el espacio de la oposición, por ejemplo, de Aida Bella y de Juan Luis Castro del Verde.
y no los quieren dejar entrar. Y entonces me decían hace una hora, no, es que no podemos permitir que vayan allá casi que a incomodar a Uribe. Entonces yo decía, pero ¿y al fin qué? ¿La renuncia luego no renunció? Y en el Congreso no está tan claro. Hay gente que sostiene que esa renuncia es un cañe y que es para presionar a la Corte, que es para asustar a la Corte, que para poner a la gente contra la Corte. Y allá en el Congreso siguen dando como un hecho que ahí va a estar en la séptima. Hoy estuvieron en el Senado, porque como para recordarle a la gente, la renuncia se hace ante el Pleno del Congreso y el presidente del Congreso y tienen que ser los congresistas los que aceptan esa renuncia. Y eso no ha llegado. Eso no ha llegado al Senado. No existe. ¿Y usted cree que podría ser un cañe? No creo, es decir, no creo que lo haya, que todo el mundo piensa que el presidente Uribe todo lo hace premeditado y calculado, y es un ser humano también. Uno no sabe si fue una reacción, lo debe estar pensando. Hay congresistas al interior del Centro Democrático que le están diciendo que no lo haga, hay electorado importante que le está diciendo que no lo haga, y lo que he manifestado yo también en los últimos 2 días, eso solo se hace real cuando el presidente presente su carta, sea sometido a consideración, sea aprobado y eso se mande a la Corte Suprema de Justicia. Así que yo creo que ese retiro que está haciendo en sus predios es también para tomar una decisión mucho más calmado, sin la calentura del momento. O sea, ¿usted también cree que esta es una renuncia parcial, como podríamos...? No, yo sí estoy convencido que lo pensó y que lo decidió, pero en política y los políticos se deben a muchas cosas y tampoco es pecado que después diga que no lo hace. Existe la posibilidad, por pero supuesto. ojalá fuera rápido, ¿no? Sí, que se lo haga tome una rápido, decisión. claro. Es decir, entiendo lo que dice Iván, él es un congresista, es un expresidente, pero también es un ser humano y puede tener momentos de vacilaciones, momentos de dudas. Todo el mundo los ha tenido y su renuncia, que sepamos Pero, hasta a ahora, ver, pero uno como así no que es duda, oficial. pues, ¿se renuncio o no renuncio al Claro, Senado? Pero ya es Twitter. Sí, claro, no hay más. sí, claro, y además todo ese flujo de opinión en las redes sociales y todo eso creo que no contribuye a esto. Pero ojalá sea lo que sea rápido, es decir, que él rápidamente aclare si persiste en su renuncia, en ese caso la haga oficial, o si decide, como le ha pedido incluso su propio partido, quedarse en el Senado. Angélica, sin la figura de Uribe como el sabio del Congreso... no es el sabio, es el poderoso. El poderoso sabio del es el Congreso. que se baja los pantalones. No, es sabio el poderoso pues, Uribe. Sin la figura de Uribe, ¿quién podría ser la persona a acudir del presidente Duque para conseguir gobernabilidad, entendiendo que su coalición no solamente el Centro Democrático, sino que involucra a otras piezas, a veces más Pues, voraces? Imagínese que creemos que no sería un congresista, que sería otro expresidente. César Gaviria Trujillo le aportaría al novato presidente Duque las horas de vuelo en las lides del poder. Él sí es un hombre que maneja bancada. Chacón, el presidente de la Cámara, es liberal. Y en general bancada, gobierno, burocracia, fuera del país. Y es lo que estábamos especulando hace un rato, que al árbol que se arrimaría, del cual ya está cerca, podría ser Gaviria. Entonces, ahí podría uno entender un poco los bandazos y el costo político de Gaviria, de la paz, de terminar sacrificando de la calle, y de pronto se preguntaban algunos si Gaviria ya sabría esto para dónde va, si como un jugador de ajedrez ya sabía 5 jugadas adelante. Me voy a la pausa, seguimos con los nuevos desarrollos que hay hoy, bastantes tweets, declaraciones del mismo expresidente Uribe acerca de este caso. Les armamos un poco el mapa de cuáles son los personajes claves, el testigo, los que hablaron con el testigo, las columnas de los periodistas. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:25 de la noche, seguimos hablando del tema político del día, que es el llamado a indagatoria por parte de la Corte Suprema a Álvaro Uribe, el senador que renunció, el senador más votado de la historia de Colombia, pero al mismo tiempo en este programa seguimos con... un poco las ganas de volver sobre uno de los temas más difíciles que vienen sucediendo en Colombia, más allá de esta coyuntura política, y es el asesinato de los líderes sociales. Y una forma de hacerlo es contar las víctimas. Eso lo ha hecho, por ejemplo, pacifista.co, 114 líderes asesinados
desde que se firmó el acuerdo de paz. Otra forma que vamos a intentar inaugurar hoy es hablar con los líderes que están vivos y están amenazados. Voy a hacer un paréntesis en este programa entonces para hablar con Alberto Vidal. Alberto Vidal está conectado ahora mismo desde Caloto, Cauca. Alberto quiere visibilizar su trabajo, pues ha recibido amenazas. Es defensor de derechos humanos del colectivo de víctimas del conflicto, de la Veeduría Nacional de los Acuerdos de Paz, y lo tenemos ahora mismo. Alberto, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Daniel. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Un defensor de derechos humanos muy joven, hablamos antes del programa, usted me contó que tiene 22 años, pero lleva ya en estas lides varios años desde que estaba en el colegio donde fue personero. Cuénteme un poquito usted qué hace, Alberto, a qué se dedica un líder social, que es un nombre que se le da así genéricamente, pero usted ¿a qué se dedica? Bueno, pues principalmente me dedico a la labor de defensa de los derechos humanos, pero también hago una labor social y pedagógica con niños vulnerables y en situación de discapacidad y niños víctimas. Dicto clases de música y de danza en una fundación que se llama FUNARCA, Fundación de Arte y Cultura de Caloto, Cauca. ¿Y qué significa ser un veedor de los acuerdos de paz en Caloto, Cauca, uno de los municipios que sufrió la violencia con mayor intensidad? Bueno, pues lo primero que es un reto grandísimo porque es hacerle seguimiento y veeduría que se cumpla lo pactado en La Habana. Y lo segundo es una responsabilidad muy grande con las víctimas del conflicto armado porque se supone que ellas son el centro del acuerdo y pues a las víctimas me debo y a ellas tengo que responder sobre mi labor y mi tarea como veedor de la implementación de los acuerdos de paz. Alberto, usted me contó que usted recibió las primeras amenazas hace 9 meses, una amenaza de las autodefensas gaitanistas, que es otro de los nombres que se da al Clan del Golfo, y que más recientemente recibió otro panfleto amenazante de las Águilas Negras. Cuénteme lo que usted hace, ¿a quién le molesta? ¿Usted qué callos pisa en Caloto? Bueno, como te contaba, Daniel, nosotros venimos desatando una lucha que es una lucha milenaria, una lucha desde hace muchísimo tiempo y es unos derechos adquiridos que tiene la población colombiana que lastimosamente los gobiernos que han pasado por nuestra nación no han garantizado. Y es el derecho al territorio, a una vida digna, donde se equilibre el tema de haya un equilibrio de sociedad en Colombia, y entonces esos temas pues de pronto incomodan un poco tanto a la clase política colombiana como también a varias agremiaciones de los poderes económicos que hay en el país. Es decir, y entonces no parece ser un trabajo que afecte a las estructuras criminales, sino a las estructuras políticas, como usted me había contado. Quiero que me hable de qué medidas de protección de parte del Estado ha recibido usted luego de denunciar estas amenazas. Bueno, la primera amenaza la denuncié en el año pasado y efectivamente de la Unidad Nacional de Protección recibí un chaleco blindado y un teléfono celular. Sin embargo, después de esa primera amenaza han ocurrido varios hechos donde los he puesto a consideración de las autoridades competentes y este es el momento de que no se ha dado el resultado de la reevaluación que solicité a la UNP. Es Alberto Vidal, está en Caloto, Cauca, es defensor de derechos humanos, está amenazado. Alberto, desde acá yo solamente le digo, por favor, cuídese mucho y le agradezco por contarnos un poquito acerca de lo que hace esta noche. Muchísimas gracias, Daniel, y pues esto es una defensa que nosotros desatamos por las comunidades y el gobierno debe respetar y respetar nuestras agendas de
de las comunidades y sobre todo proteger a los líderes que estamos en constante riesgo en el territorio. Muchas gracias, señor. Alberto Vidal desde Caloto, Cauca, un militante de su partido fue asesinado hace algunos días. Es el 114 en ese contador de pacifista. Antenoche, un líder social del agua, de los acueductos, líder de acción comunal en Jamundí, don Libardo Moreno, un hombre ya pensionado, trabajó toda su vida en Cali. Y es dramático porque su lucha era el agua. Este pelado lucha porque se cumplan los acuerdos. Don Libardo era en los temas sociales, que el acueducto veredal, que el derecho al agua. Y yo sé que fue un poquito abrupta la cosa, con Alberto habíamos hablado ayer, veníamos hace unos días, y lo que realmente un poco pensamos aquí en Zona Franca fue, ¿qué tal que Alberto le pase algo? Y porque estar hablando de Uribe y de la política y de no sé qué, no lo hubiéramos sacado y que esto sirva de pronto para visibilizar su situación. Entonces, que volvemos a Uribe. No, pero hay que aprovechar, ya que usted abre eso, esta visibilización es la que los protege y que los hace importantes y más importantes, y que el país entienda que los líderes sociales que tienen las causas del agua, que los líderes sociales no solo son paz, acuerdos de paz, hay líderes sociales que trabajan muchísimos temas de manera independiente, veedurías, y que muchas veces les toca esta lucha sola. Así que yo sí aplaudo, y ojalá siga usted con esta iniciativa, porque al hacerlos visibles la misma comunidad los empieza a proteger y a interesarse en ellos. Pues contar a los vivos y no a los muertos. Naturalmente, Daniel. Mire, dos cosas sobre este caso. Primero, fíjese dónde está nuestro invitado, Caloto, Cauca. Caloto es ejemplo paradigmático de lo que se sabía que iba a pasar en este país si el Estado no asumía su tarea fundamental de llegar con toda la institucionalidad del territorio. Caloto antes Fortín de las FARC, esto es norte del Cauca, sur del Valle Geográfico del Cauca, y hoy, por lo que se sabe, con presencia del ELN, bandas criminales de todo tipo, Clan del Golfo, Águilas Negras, disidencias de las FARC, etcétera, y en esa situación, en ese embrollo, la vida de los líderes sociales está constantemente en peligro, y ojalá se acabara ya ese debate sobre si hay o no sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales, porque basta con el hecho que está suficientemente comprobado de que ser líder social, únicamente ser líder social, aumenta la probabilidad de que a usted lo asesinen para que eso sea sistematicidad. No necesita buscar más factores de sistematicidad. Un comentario, celebro la iniciativa suya, Daniel, porque hablamos de líderes sociales y estos rostros, esta es la Colombia que no sale en televisión, que son, mire, este joven afro. Si vamos a mirar, muchos de los líderes que están siendo asesinados son afros, son indígenas, son mujeres, son de barriada comunal, líderes ambientales asesinados en Colombia ha sido dramático. Entonces, esa otra Colombia es la que tenemos que defender los urbanos. Usted que está canaleando allá entre su cama en Bogotá o en una ciudad, a ellos es a los que tenemos que proteger. Mucha cara pálida en televisión. Lo que piense. Como en este programa, al menos tenemos una mujer esta noche. Me voy a la pausa, porque si no, eso habría sido la tapa. 4 manes blancos. Me sucede. Me voy a la pausa. Regresamos con el debate político después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, son las 9:38 de la noche, estamos en directo desde Bogotá, pueden tuitear, gracias a los que lo están haciendo a través de nuestro hashtag francamente, en @zonafranca en Twitter, también pueden escribirnos al correo francamente@gmail.com, sugerencias, quejas, reclamos. Tenemos aquí una opinión que nos devuelve al tema de esta noche, de Luque Ardila. La jurisdicción contenciosa administrativa puede seguir investigando y juzgando a Uribe así haya renunciado al Congreso si sus actos fueron en rol de servicio público. Me encanta el espíritu leguleyo que tenemos. Sí, pero, esfuerzo, pero no es por Luque, la jurisdicción... Pero es el espíritu nomás, ¿no? Porque sí, no el conocimiento. No, pero mire que hasta yo puedo tener aquí una corrección jurisprudencial. La contenciosa administrativa se refiere al Consejo de Estado. Esto es la jurisdicción penal para los aforados. ¿Qué tal esta vaina? Eso está muy preciso. No, a reclamar su título. Entonces, se nota que habló con Bernate antes. Álvaro Uribe tuitea al respecto. Este es uno de los, no los conté, los debí haber contado, pero creo que fueron más de 20 tweets que lanzó entre lo que pasó ayer y hoy.
Nunca he eludido a la Corte Suprema para que ahora inventen que la renuncia al Senado es para quitarle la competencia. La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte. Yo no quise entrar demasiado en este tema porque creo que depende de lo que diga la Corte, ¿cierto? Entonces es como debatir... No, de todas maneras, a mí lo que me alegra es que un Twitter que puse a los 3 segundos que pasó eso formó un debate increíble. ¿Ah, que se peleó con Cecilia Orozco? No, yo no me peleé, ella se pelea conmigo, yo jamás pelearé con ella, es decir, eso sería... La directora de Noticias claro, 1. Un hombre inteligente nunca pelea con nadie por P, ni con periodistas, ni con porteros, ni con policías, ni con penalistas. Carajo. Entonces... ¿Y políticos? Uno nuevo, y tengo otro, pero me da pena de decirlo, ¿no? Pero lo que pasa es que es un debate que la gente, me alegra que el presidente Uribe, el expresidente, haya dicho eso, porque me libera a mí de esa carga que me estaban poniendo. Porque el debate yo lo puse fue más para clase, y hoy me han comunicado mucho que se ha dado en la academia, porque es que la Corte en eso ha variado mucho y es esa relación funcional que tiene el delito. Yo no creo que el presidente Uribe haya pensado, o por lo menos no conmigo, si era evadir la competencia de la Corte o no la competencia de la Corte. Además, porque a mí me parece una falta de respeto nomás insinuar que si pasa a los jueces y a los fiscales va a ser más fácil. Yo no ni siquiera hago ese análisis. Yo no sé qué vaya a ser más fácil o más difícil para él o qué vaya a ser mejor o peor, sino es un tema de debate y de interpretación jurídica si se puede o no. Pero en últimas, la que decide si se queda o no con eso es la Corte Suprema de Justicia, sin importar lo que diga Pedro, Juan o María. Pero hay unos antecedentes. En el momento más intenso de la parapolítica, cuando procesaron a tantos congresistas, ellos dijeron, uy, renuncio y me salgo. La Corte Suprema le puso tate quieto a eso y dijo, y aunque renuncie, se queda acá. Ahí es donde me da la razón, porque eso fue en la providencia de Torres. Ulises Torres. Claro, entonces ahí es muy... Y la Corte Constitucional ya hizo un pronunciamiento. Entonces, ¿qué es lo que dice? Mire, con la parapolítica, con que un delito tuviera competencia, yo me quedo. Entonces, ¿qué decían? Usted se postuló para llegar al Congreso para ayudar a un paramilitar. Luego, está absolutamente ligado funcionalmente. Le pongo otro ejemplo. Un congresista coge el teléfono para presionar un contrato con una entidad y entonces llama, oiga, está llamando el senador Iván Cancino a presionar este contrato. Cuando yo me vaya del Congreso no me pueden dejar de investigar porque está ligado con mi función de congresista. O llama un senador a presionar a un testigo. Tráfico o no. Y le dice... Pero le dice, testigo para atrapar para política. Pero ahí no, y si el testigo dice, y si le dice, es que el senador X puede ayudarlo utilizando el poder de su investidura para que usted obtenga... Ahí no tendría ningún problema, pero de lo que yo he visto en las pruebas, eso el presidente Uribe jamás lo hizo, lo pudieron hacer terceros a través de él, pero no hay ninguna acusación de que se utilizó el cargo. En este tuit, Daniel, sí hay algo nuevo, ¿no? Es decir, me parece interpretar ahí en ese tuit que el expresidente Uribe ya está aceptando, algunos dirían resignándose, a que haga lo que haga, renuncie o no renuncie, su proceso va a seguir ante la Corte Suprema de Justicia con todas las implicaciones para bien o para mal que eso tenga. A ver, yo diría que el senador Uribe nunca le ha rehuido a una buena pelea. No, eso sí. Y una buena pelea... Pero si le encanta, ¿no? Es la que tendría... No, se ha ido a embolarse los zapatos a la Fiscalía, ha ido a embolarse los zapatos a la Fiscalía, a las madres de Soacha no les ha dado una rectificación digna y merecida. Y el ejemplo que pone Iván es de los testigos, no sé qué, pues sería para favorecer y para encubrir un caso de paramilitarismo posible, supuesto, investigado, en el que él está investigado. Pero sería no como el caso pero Samper. No de elección para el Congreso. Aquí nos podemos tirar todo el tiempo y cada uno tendrá su posición. Que es la diferencia con la parapolítica, que era que los paramilitares se aliaban con políticos para facilitar su llegada al Pero estamos hablando del expresidente que, según información, pues sería el único vinculado a la parapolítica que llegó a la presidencia. Otros llegaron a Congreso, pero eso solo sería uno a la competencia presidencia. de la Comisión de Acusaciones. Me encantan estas peleas de Pero abogados. fue posterior. A ver, para llevarnos de qué es que acusan a este señor y tenemos afortunado o desafortunadamente ya una cantidad de las pruebas gracias a las filtraciones que han sido publicadas específicamente en la columna de opinión del periodista Daniel Coronel en la revista Semana. Esto hace que la gente se esté preguntando si hay un complot o si aquí la justicia está haciendo su trabajo.
Salimos a la calle a preguntarle a la gente, a ver qué dicen en las calles de Bogotá sobre esta pregunta. ¿Crees que la Corte Suprema de Justicia sí tiene fundamentos suficientes para investigar al senador Uribe o crees que todo hace parte, como dice él, de un complot para sacarlo del camino del juego político? No, pues él tiene que ser investigado, pero pues ahí nos deja en duda pues su renuncia, ¿no? Yo creo que es que la Corte Suprema sí está en la autonomía para juzgarlo directamente a él. Si él ayer decidió renunciar es porque tiene algo que esconder. Creo que el señor Uribe pues es una persona muy influyente y es una persona que de pronto ha tenido sus errores como cualquier persona. Yo creo que el señor tiene demasiadas pruebas desde hace muchos años, sino que han estado retenidas, embolatadas. Ya es hora de que las saquen, que saquen al aire todas esas torcidos. De pronto puede tener algún fundamento, no me pareció que él de pronto se hubiera retirado en ese momento, hubiera esperado que hubiera avanzado un poco el caso. Puede ser una estratagema de Uribe pasarse a la fiscalía para ser juzgado con menor rigor. Yo he sido uribista, pues hasta ahora se ven cosas así como pues yo digo una cosa, soy amigo de la justicia, pues que hagan lo que sea realidad. ¿Y usted personalmente cree en la inocencia del expresidente? Por una parte sí creo que él es inocente de muchas cosas que le agregan, porque tampoco todo mundo no es malo, tampoco que digamos. Yo creo que como que se han equivocado con el señor Uribe. ¿Por qué? ¿Qué piensa usted de Álvaro Uribe? Pues que es un señor muy humilde, muy honesto, muy honrado. Todo colombiano lleva un abogado por dentro, pero además aquí todo el mundo tiene una opinión acerca de la estrategia jurídica, de la renuncia. Política. ¿Qué dice Mejía? Mire, sí, todo colombiano efectivamente lleva un abogado por dentro, además de haber nacido con 2000 votos, como decía el difunto senador Luis Guillermo Vélez. No le oí eso. Sí, Luis Guillermo Vélez Trujillo decía que todo colombiano nace con 2000 votos, pero además nace con el título de abogado también. Pero mire, la pregunta es muy interesante si hay un complot o si todo esto es producto de un complot. La palabra complot puede tener varias interpretaciones. Si complot significa una conspiración para fabricar pruebas, para dar lugar a pruebas falsas, para manipular pruebas, para manipular testigos, para engañar a la justicia, eso sí sería naturalmente muy grave y sería muy lamentable que estuviéramos por este camino. Pero si complot significa únicamente que unas personas se ponen de acuerdo para lograr que unas pruebas que sean judicialmente válidas y admisibles lleguen a los estrados judiciales y con base en ellas se tomen decisiones, si las pruebas son válidas y si las pruebas resisten el examen jurídico, no creo que eso pueda llamarse complot en el mal sentido de la palabra, si eso es lo que se está queriendo incluso insinuar. Si participó MI6 no, y el es presidente que, claro, porque eso no sería... No. Mire, la colaboración interinstitucional entre agencias, incluso internacional, existe y en Colombia es muy intensa, con la CIA, con la DEA, con el FBI, con el MI6, constantemente se les llama para ayudar sobre todo en cuestiones de carácter técnico. Claro, en ese caso, la suspicacia que se le quiere dar es la amistad que de hecho parece que existe entre el presidente Santos y directivos de la... Usted sabe que Santos es un hombre muy popular en Londres, más que en Bogotá, pero sea como sea. Pero no es mucha película, o sea, si esa es una entidad pública, ustedes nos aclararán qué es, ya que lo conocen, pero a mí me parece como, llevamos años oyendo de denuncias de procesos contra el expresidente. Una cantidad de testigos han sido asesinados, asesinados por estar en procesos judiciales. Entonces, aquí lo que necesitamos es justicia y en la justicia de debido proceso el señor puede terminar absuelto o puede terminar condenado, pero aquí lo que no podemos es decir que hay intocables por fuera de la ley a los que no se les investiga. Me voy a la pausa cuando regresemos, cuáles son las pruebas que ya conocemos, cuál es la hipótesis de este presunto delito, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Si ustedes quieren saber del complot o la investigación de la Corte Suprema de Justicia, como quieran verlo, léanse las 4 o 5 columnas de Daniel Coronel al respecto. De esas columnas uno puede sacar más o menos el siguiente mapa, que sería lo que está investigando la Corte en este último trecho.
El señor que ven a la izquierda es Juan Guillermo Monsalve. Él es el testigo que está siendo presuntamente manipulado, sobornado y que es objeto de toda la atención. La atención directa, y lo han visitado a él 3 personas. Diego Cadena, que es el abogado de Álvaro Uribe, uno de sus abogados. El señor Enrique Pardo Hach, que es un preso que a su vez es familiar de la esposa del abogado, otro abogado de Uribe, Jaime Lombana. También lo ha visitado Carlos López, alias Caliche, quien llamó y se puso en contacto con el representante Álvaro Hernán Prada. Álvaro Hernán Prada a su vez habló con Álvaro Uribe, Diego Cadena a su vez se conecta con Álvaro Uribe y por supuesto Jaime Lombana también se conecta con Álvaro Uribe. Todo se trata de las presiones a este señor que se llama Juan Guillermo Monsalve. Y las pruebas que ha revelado Daniel Coronel son pruebas que recolectó el mismo Monsalve, que se filtraron de la Corte Suprema de Justicia y terminaron en la prensa, y que involucran esta que les voy a poner a Enrique Pardo Hache y a Diego Javier Cadena, hablando con Monsalve en la cárcel La Picota. ¿Qué puta tía le vamos a llamar al director del ministerio que pague un sitio para otro, como ha hecho, pero de ahí no pasa. Le van a meter abogados, le van a meter un importante fiscal, toda la vaina. Entonces no le va a hacer un culo, man. Y él le dice que le va a ayudar, le garantizo que le va a ayudar y le va a meter perre que va a ayudar y le van a conseguir beneficios que lo saquen en menos tiempo. Y con el transcurso de los días, el doctor va a estar detrás de usted y le va a estar ayudando. No que diga que es falso, no que es cierto. Lo que tiene que decir es que si no se puede a manipular. Es lo que tiene que decir. Y si fue cierto, confió en una promesa de ley. Estas son algunas de las pruebas, las pueden ver en semana.com. Y de ahí uno, ¿qué concluye? Pues en una opinión muy sobre las cosas, yo he leído con cuidado las columnas, he escuchado los audios y yo sí creo con el debido respeto que me merece a mí la Corte Suprema, que aquí debía haber existido un llamado a versión libre primero, por lo menos frente al senador Uribe. Sí. El tema de Pardo y de otras personas. Ojo, y sí lo llaman a versión libre, pero por los hechos de manipulación anterior. Claro, no, pero lo llaman a indagatoria. Es que indagatoria ya es vincularlo formalmente a un proceso, y yo considero, con todo respeto de la sala, que las pruebas contra el expresidente Uribe no daban por un llamado indagatorio. Ajá. Jurídicamente no lo daban. A las otras personas de pronto sí. No quiero yo entrar ahí a un compromiso, pero frente al expresidente Uribe yo creo que además lo había solicitado, había controvertido, y yo pienso que muchas personas dicen que la Corte ha sido muy garantista porque le ha dejado ver el expediente. No, es que eso no es de ser garantista, es que es lo que la ley le exige y es lo que tiene que hacer un ente jurídico y más la máxima autoridad. Usted ve esa grabación y hablan del presidente Uribe, pero yo no veo a Uribe por ninguna parte. Y en lo que han sacado que tenga alguna relación directa, pues yo no veo delito en el comportamiento del presidente Uribe. Entonces yo creo que ahí también hay que hacer un análisis muy ponderado y obviamente respetar a la Corte Suprema como máxima autoridad. ¿Ante la cual usted litiga? Sí, ante la cual yo litigo, pero eso jamás me ha cooptado de criticarla jurídicamente hablando. Sí. Y tampoco tengo que ser claro, esta Corte ha tomado alguna represalia ni contra mí ni contra ningún litigante que haya sido respetuoso en sus críticas jurídicas u opiniones, pero yo aquí sí creo que el llamado a indagatoria fue apresurado. Y esto es todo un rompecabezas que tenemos parcial, ¿cierto? Porque es el rompecabezas que se filtró, no sabemos si esas son todas las pruebas, pero aquí uno entonces, además de abogado, se vuelve investigador. ¿Usted ahí ve algo que la preocupe en lo que esto y lo demás que ha salido? A mí me falta información. Lo que sí he sabido es que el mismo senador Uribe denunció por calumnia a algunos de esta pieza de rompecabezas y la Corte Suprema le dijo, no señor, ahí no hay calumnia. Y que también hubo otra providencia que ha blindado
como la veracidad de ese proceso. No sé si estos videos que acaban de mostrar. Lo importante aquí es que en Colombia no puede haber alguien por fuera de la ley. Ay, él es intocable porque es que es muy querido por mucha gente. La separación de poderes, el rigor con que debe actuar la Corte, por supuesto, garantías para el uno, pero también para el país. Es que lo que está detrás aquí es la verdad. Y por eso es tan lamentable que haya como una presión. Una gente preguntaba hoy, ¿acaso esto es un operativo para presionar a la Corte Suprema? Para que Uribe suelte el trino, Twitter, porque la renuncia no existe. Y yo le repito, hasta que no la vea sometida a votación, esto es un juego político. Era para presionar a la Corte. ¿Qué efecto tiene? Uribe también presionado por los medios y por las filtraciones de la Corte. Cierre usted el programa, señor. Presionan periodistas, ¿no? Coronel en la última publicó que no sé qué abogado lo amenaza o le pretende amedrentar y para que Andrés. Todo el mundo presiona a todo el mundo. Lo fundamental en esto es que pase lo que pase, quede claro que aquí no hay nadie por encima de la ley. Todo el mundo, todos, senadores, expresidentes, presidentes, todos tenemos que estar sometidos, eso es un principio fundamental del Estado de Derecho y por supuesto también son principios fundamentales las garantías procesales, la presunción de inocencia y todas las garantías que en el proceso necesite y a las que tenga derecho Álvaro Uribe, pues que las tenga. Muy políticamente correcto estuvo. Usted está esperando el puesto. ¿Cuál es el instituto? La Imprenta Nacional. Yo abogo por la Corte, yo abogo por la competencia de la Corte. Me voy. Competencia de la Corte. Me voy. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.